Amantísimo buen Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Padre bendito. Amén. Te damos gracias, Padre amado, porque tú has hecho que este congreso se haya hecho realidad conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Santo buen Dios, a seguir aprendiendo de tus escrituras, de tu testimonio, Padre bendito. Que sea de provecho espiritual de cada uno de nosotros, porque después de este congreso cada uno regresa a sus ciertos lugares y llega con un mensaje distinto para predicarlo a toda nación, tribu y lengua, Padre bendito. Ayúdanos, Santo buen Dios, a hacer un grupo que trabaje con una sola cabeza, que es Cristo Jesús, y que el Evangelio sea avanzando conforme a tu voluntad, Padre bendito. Prepáranos a cada uno de nosotros, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros familiares, Santo buen Dios, para hacer un grupo que trabaje unánimemente, Padre bendito, para que cuando llegue la hora, Santo buen Dios, se pueda derramar la lluvia tardía en cada uno de nosotros y salir a predicar el fuerte pregón, Padre amado. Que este Evangelio siga creciendo con potente voz, Santo Padre, que seas tú quien vaya dirigiendo a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Santo buen Dios, Padre amado, seguir en comunión contigo en esta semana que hemos tenido, Santo Padre amado. No desprendernos ni por un minuto de tu santidad ni de tu presencia, Padre bendito. Que tu justicia hoy en día se revele en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Santo buen Dios, porque hoy en día eres tú quien está cuidando a tu siervo, que está trabajando incansablemente, viajando por aquí y por allá. Tú le das las fuerzas, tú lo sustentas, tú le das las necesidades. Eres tú, Santo buen Dios, que hoy en día tiene la labor para cada uno de nosotros de la misma manera, Padre bendito. Ayúdanos, Santo buen Dios, a que tú seas, que hoy en día seas, que nos puedas destruir y nos puedas dirigir, Santo buen Dios. Manda a tu arcángel con ese carbón encendido y le siga poniendo en los labios de nuestro hermano Maya, Padre Santo. Santo buen Dios, sin merecerlo nada, te lo suplicamos humildemente que nos puedas dirigir, Santo Padre amado. Que seas tú el director de esta escuela, que no sea el hombre, Padre amado. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, le damos nuevamente el pase a nuestro hermano Alejandro Maya. Esperemos que estemos aprovechando y apuntar todos los temas que hemos tenido desde un inicio, mis hermanos. Aunque igual el hermano nos va a compartir los temas a los que desee. Pueden pasar adelante, mis hermanos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Feliz día de preparación. Feliz día de preparación para en unas horas más. Sí, está cargando. En unas horas más, darle la bienvenida al Señor del sábado y al sábado. Amén. Señor del sábado y al sábado. Bien, vamos a estudiar, me pidieron los hermanos ver sus agendas, qué tema toca hoy. Dijeron que vamos a hablar de la naturaleza humana de ¿quién? De Cristo. Y es un tema muy, muy amplio. Un tema muy amplio. Aquí el hermano José nos va a hacer el favor de repartir las agendas, ¿verdad? Todavía no sirven. Todavía ahí podemos seguir los horarios para este fin de semana. Bien, antes de tratar el tema de la naturaleza humana de Cristo, necesitamos dejar bien claro entre nosotros, como pueblo de Dios, necesitamos dejar claro qué es pecado. Necesitamos dejar claro esto porque cuando se meten nuevas ideas de lo que es pecado, entonces se desvía la mente de lo que es pecado. ¿Sí? Nosotros, en base a la Escritura, tenemos una definición de pecado. ¿Cuál es? Primera de Juan 3:4. Pecado es transgresión de la ley. ¿Quién fue el que transgredió la ley? ¿Otra vez? ¿Quién fue el que dijo a los ángeles en el cielo
que no se podía guardar la ley de Dios, que ellos habían sido creados santos y que no necesitaban guardar y someterse a una ley, y que por lo tanto la ley de Dios era una carga, ya que ellos habían sido creados santos y no necesitaban guardar la ley. ¿Quién fue el que les dijo eso? Entonces, ¿el pecado dónde se originó? En el cielo, específicamente con Lucifer, ¿verdad? ¿Cómo caíste de qué? Sí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? ¿Sí? Y en esa actitud de Lucifer, que fue en contra de la ley de Dios, y ayer contestamos una pregunta, los que estuvieron aquí. ¿Es lo mismo la ley de Dios que los 10 mandamientos? La ley de Dios aplicaba a todos los seres, ¿qué? Santos antes de la creación y la caída del hombre, que era amor a Dios y amor al prójimo, entre los seres creados, santos no caídos. Después de la caída, esa ley de Dios, que era en 2 grandes principios, fue adaptada a la naturaleza humana caída del hombre. ¿Sí? Sí, hermano. El deseado en la página del 2, habla de la ley que gobierna el cielo y el universo, la ley del amor y el reconocimiento propio. Exactamente. Es amor al prójimo y amor a Dios. Amor a Dios primero. Exactamente, muerte al yo. Entonces, la ley del amor que gobierna el cielo, el universo, el reconocimiento a esa cosa explica muchos. Y es precisamente lo que Lucifer violó. ¿Sí? Porque él dijo, yo quiero tener ¿qué? Poder y control, y yo quiero ser como Dios. Eso es lo que dijo Lucifer. De tal manera, hermanos, que es en el cielo que se viola esa ley de los 2 grandes principios. Se viola la ley del amor contenida en 2 grandes principios, y es en el cielo que se inicia, ¿qué? El pecado, la anomía, ¿verdad? Ir contra la ley de Dios. Dice 1 de Juan 3:4, y vamos a leer 8. El 8 también. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 de Juan 3:4. Ahora miren lo que dice el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo, ¿qué dice allí, hermano? Peca desde el principio. Desde el principio de la gran controversia, el que pecó, ¿quién fue? El diablo. ¿Sí? ¿Y qué hizo el diablo? ¿Qué dice que es pecado allí? Infringir la ley de Dios. Entonces dice que el diablo peca desde el principio. Entonces, desde el principio, el diablo se fue contra la ley de Dios. Ahí está claro en la Escritura. ¿Sí? Ahí está claro en la Escritura. El diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. Ahí lo dice. Y después del diablo, ¿verdad? Ahí nos dice quién fue el que siguió, bueno, acá en la tierra. Obviamente que primero fueron Adán y Eva, ¿verdad? Porque desobedecieron la ley de Dios. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, verso 10, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Verso 12, no como Caín, que era del maligno, y mató ¿a quién? A su hermano. ¿Sí? Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Entonces ahí se nos muestra el primer homicidio que hubo aquí en la tierra. Y luego dice la Escritura, ahí mismo,
verso 22. Cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él porque guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Verso 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Ahí está. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bueno, aquí, cuando usted quiera dar una exposición acerca de lo que es pecado, ¿verdad? 1 Juan 3 es muy amplio, ¿verdad? Se habla que es pecado, se habla del origen, se habla de los que guardan los mandamientos, son hijos de Dios, ¿verdad? Los que lo rechazan, la ley de Dios, son hijos del diablo, y el que permanece en Cristo, dice en el verso 7, hijitos míos, nadie hace, verso 6, todo el que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Verso 9, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es muy clara y se lo recomiendo esta parte de la Escritura. Es un tratado bíblico inspirado acerca de qué es pecado, el origen del pecado, quién se mantiene en pecado, y también habla de los otros que guardan los mandamientos de Dios, ¿sí? En otras palabras, que no transgreden ¿qué? La ley de Dios, porque dice que allí en el verso 4, infringe también la ley, ¿sí? Pero aquí está el que infringe la ley en el verso 4, y aquí está el que no infringe la ley, el que guarda sus mandamientos, ¿sí? El que infringe la ley practica el pecado, pero el que guarda sus mandamientos practica la justicia. ¿Sí? Sí, aquí están los dos grupos. ¿Sí? Pero la definición que nos da la Escritura en esta mañana es la que es la más apegada a la Escritura, es exactamente eso. Y nos llevó no solamente a la caída de Adán y a los hijos de Adán, ¿verdad? Sino también nos llevó hasta el principio con el diablo, ¿sí? Porque dice el diablo, ¿qué dice? Peca desde el principio. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Ahí solito se explica la Escritura. Solita la Escritura se explica. Bueno, sí. Odisea y egoísmo. Habla de la guerra de destrucción y dice como se llama, como raíz, tronco y rama del pecado. Y me encanta porque usted subrayó ahí donde dice que esto no puede pecar, que viene de la simiente de Dios. La simiente del pecado, y así se creó. Ahí en el periodo están diciendo dos naturalezas. La naturaleza sí. Eso representaba en San Romano 7, donde su distinción mental no le cerraba a Pablo y ese no Pablo. Así no solo le cerraba porque con la mente humana le creía estar guardando la ley de Dios. Pero cuando ve y establece que la ley de Dios es más que letra, dice que es la ley del espíritu de la ley. Ajá. El principio espiritual, por eso Romano 7 está hablando, dice que Mateo, dice que la ley es espiritual. Yo soy carnal. Vendido al pecado. Entonces ahí está también la naturaleza dice algo, dice que mi mente es que se va Dios, pero cautivo me el pecado lleva las cosas que no quiero. Entonces ahí hay que entender para mí, como 40 años me llegó a entender eso. ¿Por qué eso? ¿Por qué esto? Me asustaba la mente. ¿Por qué lo decía? Afortunadamente en 8.1.2 me impactó ese eso. Eso me imagino que ese mismo capítulo, el mismo
esta naturaleza de Dios que se establezca en nosotros. Para que nuestra obediencia a la ley sea espiritual y no sea al estilo fariseo. Ahí está el conflicto, por lo menos de mi hermano, si lo digo de corazón. No sé si me estamos regresando también. El mío, tengo que luchar todos los días para comenzar para someter a la naturaleza del Señor. Gracias, hermano. Gracias por su comentario, ¿verdad? Ya los hermanos pues han escuchado su pregunta también. Y es una lucha que veremos, ¿verdad? En el desarrollo del tema. Y bueno, vamos a ver aquí entonces. ¿Queda claro que es transgresión de la ley? Pecado. Cuando el diablo peca desde el principio, ¿qué hizo? Transgredió la ley. ¿Sí? Y el que practica el pecado, ¿hijo de quién es? Del diablo. ¿Sí? Pero están los hijos, uno de los hijos que aquí menciona, Caín, ¿verdad? Caín. Entonces, dice aquí, abajo, que también están los que guardan sus mandamientos. Entonces, guardar es todo lo contrario a transgredir, perdón. Guardar es todo lo contrario a transgredir. ¿Sí? Y dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuántas leyes de Dios hay? ¿Cuántas leyes de Dios hay? Solo una, ¿verdad? No hay 2 o 3 o 4 o 5 leyes de Dios. Es amor a Dios y amor a ¿quién? Al prójimo. Por eso dice el conflicto de los siglos, ¿verdad? En el origen del mal, conflicto de los siglos, dice, no sé cómo le haremos ahí porque yo quiero agrandar más esto, pero ¿cómo? Una captura, ¿ahí se ve? Sí. Dice, el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué dice aquí, hermanos? Perdón, me faltó acá. ¿Qué dice aquí? La única definición. La única definición del pecado es que da la palabra de Dios. El pecado es la transgresión de la ley. ¿Cuántas definiciones de pecado hay? Es una sola. ¿Sí? Es una sola. Por eso el adventista sale a predicar de la ley de Dios, porque sabe que solo hay una transgresión, solo hay una definición. Pero últimamente, hermanos, se han metido muchas más definiciones. Muchas más definiciones. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 98, dice: cuando alguien renuncia al pecado, que es la transgresión de la ley, su vida será puesta en conformidad de la ley, en perfecta obediencia. ¿Se puede renunciar al pecado? ¿Se puede renunciar a la transgresión de la ley? ¿Qué dice? Sí, porque Dios nos creó como seres libres, seres que podamos decidir. Amén. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo se puede hacer. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿se puede renunciar al pecado? Sí. Esta otra cita es muy interesante. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley de Dios y dan a los hombres libertad ¿para qué? Para pecar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar Satanás? Va a presentar de un modo falso, número 1, el carácter de Dios, número 2, la naturaleza ¿de quién? Del pecado. ¿Qué es la naturaleza del pecado? ¿Pecado es qué? Entonces el diablo te va a decir en algún momento que el pecado no es transgresión de la ley y te va a poner otras definiciones.
Y una vez que te ponga otras definiciones, entonces es simplemente habrá logrado su objetivo. Te habrá desviado de lo que es pecado y entonces el concepto de pecado y salvación estarán muy lejos de tu mente. Alza tus ojos, dice, me espacié por unos momentos en la naturaleza del pecado, en que es transgresión de la ley, y cómo mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, el pecador puede recibir salvación plena y ¿qué más? Y gratuita. Fíjense nada más, si tenemos el verdadero concepto de pecado, entonces vamos a tener salvación plena y ¿qué más? Y gratuita. Recibiréis salvación plena y gratuita. Pero si el diablo te cambia este concepto, ¿vas a tener plena salvación? No, porque ya tú te saliste de lo que es el concepto de pecado, la idea de pecado. Ya te saliste de eso. El ejemplo que siempre pongo es, vamos a suponer que en esta mañana decimos que pecado no es transgresión de la ley. Decimos, pecado es traer lentes. Entonces, todos los que traigamos lentes, sabemos un niño, la hermana aquí, un servidor, los dos hermanos, el hermano allá. Entonces, nosotros nos convertiríamos ¿en qué? En pecado. Y los que no tienen lentes, no lo son. Y entonces, al cambiarte la definición de pecado, entonces tú dices, bueno, entonces para no ser pecador, entonces me quito los lentes y ya, no soy pecador. Pero en este momento no se habló nada de qué, de la ley de Dios. ¿Me explico cómo está el asunto? En la teología. La teología, el diablo sabe que si te cambia el concepto de pecado, de ahí en adelante, decimos en México, de ahí para el real, de ahí en adelante, todo es falso. Todo es falso. Porque acabas de desviar tu mente de lo que el Evangelio puede hacer. ¿Qué es el Evangelio? Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y si tengo el concepto correcto de que pecado es transgresión de la ley, voy a ir a Jesús. Amén. Pero si tengo un concepto raro y distinto, entonces quizá yo no necesite ni a Jesús, o no necesite tampoco de guardar la ley de Dios. Por eso dice la sierva del Señor, aquí, mira lo que dice aquí, en lo subrayado. Son víctimas de un error fatal los que se han dejado confundir en lo que concierne ¿a qué? A la naturaleza del pecado. Víctimas de un error ¿qué? Fatal. ¿Sí? A veces preguntan, oiga, ¿es pecado ir al cine? Oiga, ¿es pecado hacer esto? ¿Es pecado hacer lo otro? Porque ya la gente se ha alejado de la ley de Dios y no sabe qué pecado es transgresión de la ley. ¿Sí? A veces los jóvenes dicen, oiga, ¿es pecado es esto? ¿Es pecado lo otro? Oiga, ¿por qué no saben lo que es pecado? Es muy sencillo. Ahora, ¿para qué nació el pueblo adventista? Para exaltar la ley de Dios. Amén. Y guardarla también. ¿Sí? Y demostrarle al mundo que por la gracia y la justicia de Cristo se pueden guardar los mandamientos. Platicaba con un joven en Bolivia la semana pasada y me decía, yo no entiendo la iglesia donde estoy. Yo era universitario, era allá del mundo, ¿verdad? Pero cuando me hablaron de los 10 mandamientos, excelente, dije, sí es cierto, están en la Biblia. Pero cuando llego a la iglesia, empiezan a decir que no se pueden guardar. Entonces les dije, ¿para qué me hablan de los 10 mandamientos si ustedes aquí me predican que no se pueden guardar? Y esa es la situación en la iglesia adventista. Te hablan de Elena de White como profeta, pero cuando tú tratas con la ayuda de Dios de practicar lo que dice Elena de White, dicen que no es cierto. Te hablan de los 10 mandamientos, pero cuando por la gracia de Cristo quieres guardarlos, te dicen que no se pueden guardar. Entonces, ¿para qué son iglesia adventista el séptimo día? Si todo lo que te están diciendo que se debe de hacer,
te dice finalmente que no se puede hacer. Platicaba con un testigo de Jehová y le dije, dime cómo me salvo. Y me dijo, por la fe. Le digo, pero el diablo también tiene fe, él también cree en Dios. Aunque sé que esa no es una fe verdadera, ¿no? Dice, bueno, obedeciendo. Le digo, dime cómo obedezco. Creyendo. Pero ¿cómo? Dice, pues eso es lo que nosotros ni sabemos tampoco cómo obedecer. Entonces, ¿para qué están aquí? ¿Para qué están aquí predicando el reino de Dios? Si ustedes no saben. Hermanos, hoy estamos en una crisis donde la definición de pecado ha sido minimizada tanto, y ahorita le voy a dar varias muestras, ¿sí? Que hoy el adventista, por eso no entiende ni dónde está, ni a dónde va, y por qué está aquí como pueblo de Dios, ¿sí? Pero ahí está, víctimas de un error fatal, los que se hayan dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado. A menos que hagan un cambio decisivo, serán encontrados faltos cuando Dios pronuncie sus sentencias sobre los hijos de los hombres, habiendo, ¿qué dice? Transgredido la ley. Ellos pensaban que pecado era otra cosa, se desviaron, pero aún siguieron transgrediendo la ley, quebrantando el pacto eterno. Recibirán conforme a ¿qué? Conforme a un galardón correspondiente a sus obras, un galardón correspondiente a sus obras. Bien, están llegando unos hermanitos, qué bueno que llegaron, les damos la bienvenida. Entonces, son víctimas de un error ¿qué? Fatal. Bueno, les voy a mostrar algunas definiciones nuevas que han entrado acerca del pecado, ¿sí? Unas definiciones nuevas. Mire, por ejemplo, está este libro que se llama ¿Qué es pecado? No, el libro se llama así, La naturaleza de Cristo, y es lo que vamos a estudiar hoy. Y dice aquí, ¿qué es pecado? Dice, si le pregunta a un adventista típico cuál es la definición de pecado, la respuesta inmediata sería, el pecado es transgresión de la ley. Por supuesto, dice, esta respuesta está tomada palabra por palabra de Juan 3:4, es correcta. Sin embargo, aquí entran otras definiciones de pecado, ¿se dan cuenta? Sin embargo, el problema es que cierto grupo de adventistas, y aquí se están refiriendo a nosotros los adventistas historicistas. Dice, sin embargo, el problema es que ciertos grupos de adventistas vive como si esta definición incluyera todo lo que pudiera decirse acerca del pecado. O sea que hay más cosas que se pueden decir del pecado más allá de la transgresión de la ley. Ellos dicen que sí. Y miren lo que dice. Según uno de ellos, la única manera que podemos identificar el pecado es a través de la ley. Según uno de ellos, nuestra profeta, Elena de White, dice que existe solo una definición y ella se encuentra en 1 de Juan 3:4. Entonces dice, basados únicamente en esta definición, algunos de nuestros hermanos han llegado a entender el pecado primariamente en términos de conducta, en términos de actos que cometemos. No obstante, otros adventistas, en tanto que aceptan la definición juanina que acabamos de dar, también ven este fenómeno como algo más profundo, más abarcante de lo que esa sencilla definición nos llevaría a concluir. Hermano, aquí está este libro. ¿Sí? Entonces, ¿qué están diciendo allí? Que además de una definición, hay más definiciones. Y básicamente esta es la guerra entre adventistas liberales y adventistas históricos. Entre adventistas históricos que creemos que el pecado se originó allá en el cielo con Lucifer en contra de la ley de Dios, como lo dice 1 Juan 3:4, ¿verdad? Y también Apocalipsis 12, allí habla de eso, ¿verdad? Y
estos liberales que creen en otros conceptos de pecado. Es una guerra. ¿Sí? Por eso nosotros, repito, no recomendamos que usted vaya a donde se dan otras opiniones distintas, porque lo van a confundir. Y muchos quedarán confundidos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos este otro. Bueno, aquí dice, parece que la tensión está entre estas dos concepciones de pecado. La estrecha y la amplia, por no decir la superficial y la profunda. ¿Y cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a la definición que dice la Biblia de pecado? ¿Cómo le llaman los liberales? La definición, ¿qué? Superficial. Y según ellos, su definición es la profunda. Tan profunda que no saben y confunden a la gente. Y ahorita les voy a decir qué tan profundo ellos dicen que es el pecado. Esas definiciones de pecado. Es el tema de fondo de la interminable controversia de la santificación, la perfección y la naturaleza humana de Cristo en la iglesia adventista. ¿Te das cuenta? Si tú tienes un concepto, como ellos dicen, superficial, y nosotros decimos que es el original. Ellos le dicen profundo, nosotros le decimos confuso. Esta es una guerra que hay dentro del adventismo actualmente. ¿Y cómo lo definiremos? Con la Biblia y el espíritu de profecía. Porque ellos lo definen con Biblia, meten espíritu de profecía, pero ya no le dan toda la credibilidad. Y siguen diciendo, este es el tema. Afecta la santificación, la perfección, afecta a Cristo mismo. Entonces, el que no tiene claro esto, no va a tener claro ni su salvación, la justificación, la santificación, no va a tener claro nada. Entonces, hoy, en este día, ¿verdad? Y bueno, los que están aquí presentes y los que ya hemos estudiado este tema, tenemos que definirnos si aceptamos lo que ellos dicen, la definición superficial, que es una definición bíblica, o la definición confusa, que ellos dicen que es una definición profunda. De la restringida definición del pecado, vienen las amonestaciones a dejar de pecar, que se ha convertido en el mensaje característico de cierto grupo de adventistas. Oigan, ¿son adventistas o es la Biblia? Empezamos con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? El que está en Cristo, ¿qué dice? ¿No practica qué? ¿Es cierto grupo de adventistas o es la Biblia? Es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, el que guarda sus mandamientos, es la palabra de Dios, pues cierto grupo de adventistas. Hermano, la sierva del Señor nos advirtió acerca de libros de una nueva orientación. Libros de una nueva orientación ocuparían el lugar de las enseñanzas basadas en la Escritura y en la palabra de Dios. Aquí está otra rara definición. Esta es por George Nye. George Nye es el historiador y teólogo actual de los profundos. ¿Verdad? Dice que ellos tienen definiciones profundas y que nuestra definición es ¿qué? Superficial. Le llaman superficial a lo que fue el origen del pecado. Satanás transgredió la ley de Dios. Eso le llaman superficial. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice aquí. Permítame, hermanita, ahorita. Miren lo que dice aquí. Dice, los actos de transgresión individuales son ¿qué? Pecados. Mas todavía son síntomas externos ¿de qué? Del pecado. Entonces ellos dicen que nada más hay un pecado y que el resultado de un pecado son ¿qué? Son pecados. ¿Queda claro eso? Hay confusión, ¿sí o no? Eso es lo que quiere el diablo, hermano. Que en la literatura adventista la gente se confunde y se confunda. Agarren un libro, agarren otro. Y hermano, la gente salga confundida y no sepa dónde llegar.
Quizá ustedes lo conocen. ¿Conocen este libro? ¿Paz para qué? Paz para vivir. ¿Lo conocen? Ajá. Ahora miren, ¿qué dice aquí? Vamos a entender la conversión. En primer lugar es necesario comprender la tragedia del ser humano. Observa. Todos nacemos ¿qué? Este es otro concepto de pecado. ¿Te das cuenta cómo están confundiendo a la gente? ¡Te confunden! La Biblia es clara. Y a lo que la Biblia es clara y profunda en su naturaleza de inspirada, ellos dicen que es algo superficial. Hermano, esta es una guerra de guardar los mandamientos de Dios o no guardarlos. Punto. Se acabó. Este es el asunto de la gran controversia. Ahora, se ha llegado al momento que los mismos adventistas dicen no se puede obedecer la ley de Dios. Entonces, ¿para qué existe como iglesia? ¿Para qué se levanta? ¿Y para qué le piden diezmos y que manden a sus estudiantes a las universidades? ¿Y para qué? ¿Para qué? Si a la final no se puede. Y mira lo que dice aquí. Todos nacemos pecadores. Inciso B. Por ser pecadores nacemos separados de Dios. C. La naturaleza egoísta solo desea cosas malas. Ahora, noten aquí lo que están pensando. Que la naturaleza egoísta, la sierva del Señor le llama naturaleza humana caída, ellos lo toman como si fuera ¿qué? Pecado. Pero es lo que leímos en la Biblia, que pecado es naturaleza humana caída. ¿Es naturaleza egoísta pecado? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. No se salga de eso. Porque, hermano, el engaño está bien metido en esos libros nuevos de la nueva teología, en las escuelas sabáticas, en todo está metido, desde los niños hasta los libros de teología. Usted no se salga de lo que dice la Escritura. Por eso, ese dice, son víctimas de un error mortal los que se han dejado engañar respecto a eso. Y muchos que, bueno, vamos a seguir leyendo, porque aquí está lo que él dice, mire. Ser pecador es vivir en la carne. En otras palabras, para ellos, ser pecador es tener naturaleza humana caída. No es transgresión a la ley. Ellos, dice, víctimas de un error mortal, los que se han dejado engañar por nuevas ideas acerca del pecado. Entonces él dice, mire, el hombre nace pecador, así que mata, roba, miente, adultera, ya nace así. Oiga, que Dios tan malo, entonces, que crea niños matones desde el vientre de la madre. Que Dios tan malo que crea niños adúlteros, ya vienen programados para eso, niños mentirosos, ya vienen programados para eso, ya vienen programados pecadores. Oiga, ahorita vamos a ver de dónde viene todo ese engaño. Y entonces, ¿qué definición da él? ¿Qué definición da? Que pecado es separación de Dios. Y como resultado, dice acá, pecado es también transgresión de la ley. Pero antes de eso es vivir separado de Dios. No, mucha gente cree este falso evangelio. Bueno, pero sígale leyendo. ¿Qué dice? Pero antes. Esta es la confusión. ¿Sí? Estamos viviendo en un tiempo de confusión espiritual. ¿Sí? Donde solo los que sean lectores asiduos, lectores profundos, hermanos, no van a caer en ese engaño. Por eso le digo, Roma se metió. Los jesuitas se metieron disfrazados de adventistas. Metieron conceptos que no son bíblicos y como resultado la gente está confusa. Entonces, ¿qué dice Bullón?
con que tú cantes, leas la Biblia, leas tu matinal y leas tu escuela sabática. Ya no estás separado de Dios, no importa si transgredes la ley. ¿Te das cuenta? Esa es su teología. Esa es su teología, ahí está. Si usted ya no está separado de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cantar, ¿no? Según ellos. Tiene que orar. Tiene que leer su folleto de escuela sabática. Y se llama la teología de la relación. Solo relaciónate con Dios. Si te relacionas con Dios, ya no hay ¿qué? Ya no hay pecado. Es lo que dicen ellos. Pero no se le da el énfasis ¿a qué? A la ley de Dios. Porque Él cambió el concepto de pecado. Mírenlo, ahí está. Él lo cambió. Y cambió el concepto. Aquí tiene dos conceptos. Nacemos pecadores y pecado de separación de Dios. Son dos conceptos diferentes. Y tiene este otro también. Dice, también es transgresión de la ley. A ver, trate de unirlos. Usted no va a poder unirlos. No va a poder unirlos. Y esto crea confusión. Eso es lo que da a entender esa nueva teología. Ajá. Sí. Sí. Como que ya no tiene que hacer nada. ¿A qué se refiere? Ah, según la teología. Claro, según la teología no tendría. Sí. Eso es lo que en las iglesias evangélicas pues, se predica muchísimo. La gracia sobrenatural, la gracia abundante, la gracia audaz, dice. Donde tú no tienes que dar nada. Entonces el concepto de arrepentimiento está por demás. No tienes que arrepentirte porque no conoces si bajo esto no sabes qué es pecado. No puedes saber en qué condición estás realmente, por lo tanto no necesitas del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no reconoces cuál es la lectura de la ley. Eso lleva todo ese falso evangelio. ¿Sí? Todo ese falso evangelio lleva a un falso adventismo. Ahora, el adventismo está lleno de esto, hermano. Por eso la gente puede tener un cargo en la organización. Pero hace rato hablamos con una persona. Pero las personas le pueden a usted maltratar verbalmente y decirle todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque, o sea, viene una persona y le puede gritar a usted lo que quiera a un adventista. Porque tiene un cargo y está unido con Dios, hace su devocional, sus 40 madrugadas. Ya estoy unido con Dios. No importa, te voy a maltratar esto, lo otro, porque ya estoy unido con Dios. ¿Se da cuenta? El engaño. Yo ya hago mi matutina, mi devocional, ya no estoy separado de Dios, ya eso me une a Dios. Entonces yo puedo ir a comprar el sábado. Porque eso ya no es pecado. Porque yo ya estoy unido con Dios. Esa es la teología que hay. Mucho aquí en Sudamérica. Y ha sido el campeón del papado aquí. En estos lugares. Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el papado lo que enseña es que la ley de Dios no es válida y no se puede cumplir. El papado lo que enseña, buenas días, hermanos, saludos. El papado, bienvenidos hermanitos. El papado lo que enseña, dice la sierva del Señor, dos cosas que le dan éxito al papado. Que el hombre se salve en su propia justicia y se salve en sus pecados. En su propia justicia es que yo puedo hacer algo para salvarme, aún en mis propios pecados yo tengo algo para salvarme. El papado no enseña la validez de la ley de Dios, es enemigo de la validez de Dios. Perdón, de la ley de Dios. Y de la justicia de Cristo, es enemigo de eso. Entonces, cuando hay un nuevo evangelio, ya leímos la cita, son víctimas
víctimas, ¿verdad? Y me gusta mejor leer la cita. Dice aquí la sierva del Señor, víctimas, fíjese aquí, son víctimas de un error fatal. Los que se han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado. Y si usted acepta que pecado es vivir separado de Dios, usted es víctima de un error fatal. Si usted acepta como Bullón que nace pecador, víctima de un error fatal. Y si usted acepta que nada más hay un pecado, separación de Dios, y que todos los demás pecados son fruto de esa separación de Dios, víctima de un error fatal. Por eso la sierva del Señor nos dijo, nos advirtió que iba a venir un movimiento de filosofía intelectual que iba a suplantar las verdades establecidas, dadas en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Ahora, allá en México hay uno que fue mi profesor, y ese que fue mi profesor fue alumno del que metió todos estos conceptos raros dentro del adventismo a nivel mundial. Y agradezco a Dios porque Dios me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ajá. Bueno, este también fue mi profesor. Ajá. Ahí está. Exactamente. Y él escribió un libro titulado, así pues, el carpintero. Y luego dice aquí, todos empiezan diciendo, pecado es infracción de la ley. Bueno, están silbando por ahí. Pero después, miren lo que dice acá. Además de los actos de comisión o omisión, la Escritura dice que hay todo lo que no proviene de fe, ¿es qué? Es pecado. ¿Lo dice la Escritura? Sí, sí lo dice la Escritura. Entonces dicen, ya ven, están mal los historicistas, porque aquí nos está dando otra definición. Y luego dice también acá, pecado es, ¿qué dice? La herencia. Al definir lo que es pecado, la Biblia va más aún allá de las acciones y de los motivos que le inspiran, estableciendo que pecado es, además, ¿un qué? Un estado. Involucra la naturaleza con la cual nacemos. Entonces pecado es nacer pecador. Este es el concepto católico del pecado original, metido en el adventismo, metido en Alejandro Bullón, metido en varios ministerios de sistema propio, que aunque han salido de la organización, siguen con la mentalidad católica en los ministerios de sistema propio. Léase todo 1 de Juan capítulo 3, mi hermano. Y léase toda la Biblia y todo el espíritu de profecía. Y cuando usted se lea toda la Biblia y todo el espíritu de profecía, usted va a comprender y entender que solo hay una definición sobre la cual inició la gran controversia, y la definición de pecado es transgresión de la ley. Ahí inició la gran controversia. ¿Sí? Ahí inició. Entonces, aquí dicen que pecado es un estado en que nacemos. Eso lo vamos a estudiar un poco, ¿verdad? Y aquí dicen también, pecado también es separación. Este es el concepto que usa Bullón. ¿Sí? Este es el concepto que usan muchos. Por eso, hermanos, está el evangelio del relacionamiento. Nada más relaciónate con Cristo y ya lo hiciste, te vas al cielo. Oye, la obediencia a la ley, olvídate de eso. Relaciónate con Cristo. Y si uno se va a la Escritura en Santiago, dice, no dice relaciónate, dice someteos pues a Dios. No es lo mismo relacionarse que someterse. Usted tiene un hijo. Hola papá, buenos días. Hijo, haz esto. Yo no lo hago. Es un hijo que se relaciona, pero no se somete. ¿Sí? Entonces, otro concepto, aquí está. ¿Verdad? Ahí está. Entonces lo vamos a comparar. Ya lo comparamos con la Biblia, ahora lo vamos a comparar con el Espíritu de Profecía. Pero miren también, este es un seminario que dan en México. Las 3 dimensiones del pecado. Y usted va a ver si está tan claro esto. Definiciones de pecado. ¿Cómo define usted el pecado? Tipos de pecado. Pecados de error, pecado de maldad, pecado de rebelión, pecado de ignorancia, pecado oculto, pecado, maldad, rebelión.
tipos de pecado en el Nuevo Testamento, áreas que abarca el pecado, deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Pecado tiene su centro en el yo, autocomplacencia, autogratificación, concupiscencias, gustos, orgullos. Todo este es un seminario que hablan ellos. Definiciones bíblicas de pecado. Señor, soy pecador primer nivel. Señor, soy pecador segundo nivel. Señor, soy pecador tercer nivel. Oiga, fíjense, tantas definiciones que hay. No, ¿cómo queda la persona cuando va a un seminario sobre eso? Exactamente. Ahora hay pecadores multinivel. Cuando la Biblia nos dice, vete al inicio de la gran controversia, allá inició el pecado. Vete a ese inicio. Entonces, no voy a saltar esto porque no tiene caso estar aquí hablando todas estas cosas. Y entonces, hermanos, también los adventistas que estudian Biblia, Espíritu y Profecía, dicen, pecado es el problema. Ahora vamos a confrontar los nuevos conceptos. ¿Verdad que hay nuevos conceptos? Hay nuevas variaciones de pecado dentro de la organización. Ellos mismos dicen que nuestra definición, basada en la Biblia y en la Escritura, dicen que nuestra definición es superficial. ¿Cómo va a ser superficial si es el origen del pecado irse en contra de la ley de Dios? Y ellos dicen, no, nosotros somos más profundos. Pobrecitos estos hermanos adventistas y teoricistas. Son unos ignorantes, nosotros somos teólogos. Tanto así que han llegado a aceptar la teología de Roma para decir que son más profundos. Hermano, la única profundidad que hay en Roma es hacia el pecado y la perdición. Tengamos conciencias proféticas. Y miren lo que dice aquí. Desde todas las gentes dice, puesto que la ley de Jehová es ¿qué? Es perfecta. ¿Le faltó algo a la ley de Dios? No. Mira lo que dice. Cualquier variación de ella debe ser ¿qué? Mala. Si tú te separas del concepto de que pecado es transgresión de la ley y te vas a otro concepto, eso es malo. Cualquier variación de ella es mala. Si te vas al concepto de Dios, que nacemos pecadores, que pecado es separación, que pecado es un estado, todas las otras definiciones deben ser malas. Los que desobedecen los mandamientos de Dios y enseñan a otros a hacerlo, son condenados por Cristo. Óigame, entonces, ¿qué va a pasar con esos predicadores VIP? ¿Qué va a pasar con esos predicadores? ¿Condenados por quién? Por Cristo. Y sigue diciendo, la vida de obediencia del Salvador sostuvo los derechos de la ley. Probó que la ley puede ser guardada en la humanidad. Probó que la ley puede ser ¿qué? Guardada en la humanidad. Ahora, la teología de la organización y varios que han salido de la organización pero están afuera, hermano, no están afuera físicamente, pero siguen con la misma teología. Siguen con el mismo pensar. Ahora que estuve en Bolivia, allá hay un viento de doctrina por allá grande, ¿verdad? Que dice que el hombre nace frío y sombrío y que odia a Dios. ¿Qué dice allí? Probó que la ley puede ser guardada en la humanidad. Bueno, la nueva teología dice, bueno, como no se puede guardar, entonces te voy a poner otro concepto de pecado. Pecado es separación de Dios. Ya no es tanto ley de Dios. Olvídate de eso, es separación de Dios. ¿Puedes estar unido a Dios? Sí, entonces puedes dejar de ser pecador. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahorita, hermanos? ¿Sí? Y sigue diciendo aquí. Y reveló la excelencia del carácter que la obediencia desarrollaría. Todos los que obedecen como él obedeció, declaran igualmente que el mandamiento de la ley es santo, justo y bueno. Por otro lado, todos los que violan los mandamientos de Dios, sostienen el aserto de Satanás de que la ley es injusta y no puede ser obedecida. Entonces, desde el día, hermano, desde los púlpitos, ¿dónde? Pues aquí está nuestra hermanita. Estaba predicando usted, ¿verdad?
¿Y qué estaba predicando? De que la justicia de Cristo nos hacía obedecer la ley de Dios y que, por lo tanto, que nos hacía obedecer la ley de Dios, nosotros debíamos guardar la ley de Dios. ¿Y qué hizo el pastor? El pastor se paró y ¿qué le dijo? Que nadie puede guardar la ley de Dios. Ese es un pastor de Satanás. Aquí lo dice. El acerto de Satanás de que la ley de Dios es injusta y no puede ser obedecida. Hoy lo creen la mayoría de los pastores y muchos de ministerios de usted propio. Porque nada más han salido. Pero no han entendido por qué, dice Herbert Douglass, un historicista. Lo invité a México, pero ya no pudo ir. Él creía bien a la ley y al testimonio. Él fue uno de los que hizo el comentario bíblico adventista del 57. ¿Sí? Y estuvo en esta controversia de preguntas sobre doctrina. ¿Verdad? Él dice en su libro Bifurcación, él dice, se lo recomiendo ese libro, se llama Bifurcación, de Herbert Douglass. Él dice, a partir de cuando se cambiaron todos estos conceptos, hermanos, vino un desastre en el adventismo y solo los hermanos que sí habían estudiado permanecieron en la enseñanza. Los demás que no habían estudiado Biblia, Espíritu, Profecía, en toda su amplitud y sencillez, se quedaron, hermano, ahí en la organización. Quedarse allá, hermano, es exponerte a muchas ideas falsas acerca de salvación. Así que dice que los que violan los mandamientos de Dios y sostienen el acerto de Satanás de que la ley es injusta y no puede ser obedecida, así secundan los engaños del gran adversario y deshonran a Dios. Son hijos del maligno, que fue el primer rebelde contra la ley de Dios. Admitirlos en el cielo sería volver a introducir elementos de discordia y rebelión y hacer peligrar el bienestar del universo. Ningún hombre que desprecia voluntariamente un principio de la ley entrará en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta cuál es el requisito para entrar al cielo? ¿Se da cuenta? Ahí está, hermano. Pero aquí no dice que pecado es separación, que nacemos pecadores. No dice eso. Eso es, olvídense, hermano, es un falso evangelio que viene de Roma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo dice, hermano? Ahí habla de principio, que es el poder del Padre. Dice que un hombre que desprecia la mujer en el techo. Un principio en la ley. Ajá. Sí. Sí, es el principio de amor a Dios y amor al prójimo. Son los dos grandes principios de la ley del amor, dice la hermana Juan. Ajá. Entonces, ¿un principio se puede cambiar, se puede alterar? No se puede alterar. Así que aquí ponemos esto, que no puede haber variación de la ley de Dios, porque es perfecta. Amén. Los que empiezan a encontrar nuevas variaciones, dan a entender que la ley de Dios es ¿qué? Imperfecta. Y ellos se vuelven como los que sí saben definir quién es el pecado. Ellos dicen que pecado es ¿qué? Ellos dicen que pecado es rebelión. Y te empiezan a dar muchos conceptos, ¿verdad? Que pecado es rebelión, etcétera. Y mira lo que dice la hermana White en Hogares Celestiales: toda desviación de la obediencia a la ley de Dios es rebelión. O sea, todas las definiciones nuevas que ellos te dan tiene que ver, te lleva a la transgresión de la ley. Pero ellos te ponen definiciones y te alejan de la ley de Dios. Ellos dicen, pecado es transgresión de la ley, pecado es rebelión. Pero cuando tú te vas a la definición, toda desviación de la obediencia a la ley de Dios es rebelión. Ellos dicen que pecado es separación de Dios. Perdón, hermanita, si quería tomar una foto. Claro que sí. Díganme, hermano, voy a tomar foto y ya. Ahí está. La ley de Dios es el trasunto de su carácter y únicamente los que lo obedezcan serán aceptados por él. Toda desviación de la obediencia a la ley de Dios es rebelión. Es el mayor provecho para el hombre en obedecer la ley de Dios, porque la conformación a los principios de esta ley es esencial para la formación de un ¿qué? Carácter justo. Entonces, si te quito la ley de Dios, ¿vas a tener un carácter justo?
Si te digo que es separación, si te digo que es rebelión, pero no te lo enfoco a la ley, ¿vas a tener un carácter justo? ¿Vas a estar listo para la justificación y la santificación? No. Por eso dice la sierva del Señor, víctimas de un error mortal, los que se han dejado engañar. Otros dicen que pecado es separación de Dios. ¿Se acuerdan quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ahí está. Entonces, pues vamos a probarlo, ¿verdad? Dice que pecado es separación de Dios. Vamos a ver qué dice el escrito. La obra de apostasía comienza en alguna rebelión secreta del corazón. ¿Qué es una rebelión? ¿Qué es una rebelión? Ya lo acabamos de leer. Un apartamiento de la ley de Dios. ¿Se acuerdan que eso leímos? Dice, la obra de la apostasía comienza con alguna rebelión secreta del corazón contra los requerimientos de la ley de Dios. Se fomentan y complacen deseos impíos, ambiciones ilícitas y como resultado la incredulidad y las tinieblas, ¿qué dice aquí, hermano? Separan al alma de Dios. Entonces, ¿qué hacen estos señores? Estos señores lo ponen esto como resultado, lo ponen allá como si fuera pecado, y lo que es pecado lo ponen como resultado. Ellos dicen, no, pecado es separación de Dios. Pero dice, pero también en segundo lugar es transgresión de la ley. Ahora, ¿qué dice la sierva del Señor? Mira, la separación de Dios es el resultado de que en el corazón se transgredió la ley de Dios allá en lo muy profundo. Hermano, las cosas están bien cambiadas y alteradas. Por eso alguien me dice, hermano, ¿qué me aconseja? Voy a la organización. Bueno, si quieres perderte, ve. ¿Por qué? Porque allí hay de todo, hermano. Hay de todo. Entonces dicen, entonces ustedes ya se creen santos. ¿Y quién me dijo? ¿Usted ha escuchado que yo he dicho eso? Aquí lo que creemos es en un estudio más claro y detallado de acerca del plan de salvación. Y aquí se expone la doctrina pura. Amén. Pero cada quien decide si quiere llegar al cielo o no. La diferencia allá es de que allá no se expone. Allá hay una confusión de lo que es pecado. La gente ya no sabe qué es pecado. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen otra. Entonces, aquí, una vez más, primero viene una apostasía contra la ley de Dios y el alma se separa de Dios. Y ellos dicen que es al revés. Primero se separa el alma de Dios y después comienzan a transgredir la ley de Dios. Terrible confusión. Bueno, que lea el escrito está. No vamos a creer en sus palabras, sino en lo que está escrito. Ahí está escrito. Bueno, eso se llama interpretación privada. Y con su propia interpretación, en lugar de hacer un estudio profundo de lo inspirado, la gente depende de la interpretación privada. Y millones de gentes están en ese engaño, porque llena estadios. ¿Sí o no llena estadios? En la traducción de Finder no está, en las traducciones modernas tampoco está la palabra también, en la King James tampoco está. Ok. El hermano dice que en las traducciones de antes no está la palabra también. ¿Sí? En varias traducciones no está la palabra también. Entonces, gracias, hermano. Entonces, qué bueno que la hermana, bueno, no es que vea los videos de Bullón ni los recomendamos, pero ella ya nos dijo que eso es lo que dice él, ¿verdad?
Y hermano, lo bonito aquí de usted propio es que somos libres. Y el que piensa que estamos criticando carácter, que estamos debatiendo, estamos analizando la crisis del zarandeo y de identidad del pueblo adventista el día de hoy. ¿Sí? Esto usted no lo puede hacer allá en una iglesia organizada. Y a veces ni en ministerios de usted propio, porque se ofenden. ¿Por qué ofenderse al analizar el asunto? Pablo analizaba los vientos de doctrina de la gente de su tiempo. Y decía, este sí, este no, este sí, este no. Salud, hermano. Ya está haciendo calor, yo también ya lo sentí. Entonces, aquí está. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene primero? Apartarse de los requerimientos acá adentro. Y como resultado, el alma se separa ¿de quién? De Dios. ¿Sí? El alma se separa de Dios. Bueno, avancemos rápido porque tenemos que entrar al punto de la naturaleza humana de Cristo. Bueno, unos dicen, pecado es iniquidad. Bueno, palabras de vida del gran maestro dice, en este tiempo en que prevalece la iniquidad, podemos llegar a saber que la última crisis está por llegar, cuando el desafío a la ley de Dios sea casi universal, cuando su pueblo esté oprimido y afligido por sus semejantes, el Señor interpondrá. ¿Qué es iniquidad? Es desafío a la ley de Dios. ¿Qué es rebelión? Rebelión es una lucha en contra de la ley de Dios, pero iniquidad ya es un desafío a la ley de Dios. Todo tiene su centro, en cuestión de pecado, todo tiene su centro en la ley de Dios. El alma se separa de Dios. ¿De qué se separa? De la ley de Dios. ¿Sí? Ahora, y esa definición que dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia que lo que hay aquel que sabe hacer lo bueno y ¿qué? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. ¿Sí? Entonces dice, hay aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? La ley de Dios. Porque la ley de Dios define qué es lo bueno y qué es lo malo, hermano. Lo que te está diciendo ahí es, hay aquel que sabe hacer lo bueno, es decir, hay aquel que sabe los 10 mandamientos y no los obedece, ¿verdad? Bueno, aquí está en inglés. Mira bajo el gran estándar moral de Dios, la santa ley de Dios, y vete como pecador a la luz de Dios, ¿verdad? Aquel que comete pecado transgrede también la ley de Dios, porque pecado es transgresión de la ley de Dios. Pero aquí está que dice, voy a leerlo desde arriba, ¿está bien? Y esto está en el Instructor Juvenil, febrero 15 de 1894. Cuando tú verdaderamente te arrepientes de pecado, tú no estarás satisfecho para reconocer simplemente que eres pecador. Y tú no te quedarás allí. ¿Intentarás permanecer pecador toda tu vida? ¿Violarás tu conciencia? ¿Harás mal siempre? ¿Qué es lo que el Señor dice acerca de los que han tenido la luz y and yet have failed to live, y han fallado en vivir de acuerdo a esa luz? Por lo tanto, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. ¿A qué se está refiriendo? Aquel que ha tenido ¿qué? La luz. El que sabe que el pecado es transgresión de la ley. Hay aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y entonces acá se nos dice, esto es lo bueno. Pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Lo bueno es obedecer la ley. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero ellos dicen que esa es otra definición de pecado. Cuando el Espíritu Cristiano no lo explica que está en relación con la ley de Dios. Recuerdan que ellos también decían que todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero bueno, hermanos, ahí dice, cuando tú te arrepientes, la hermanita preguntó, que dice que si yo tengo parte de la justificación, ¿no? Porque la hermanita preguntaba, dice que yo no puedo hacer nada. Entonces yo no puedo hacer nada. Entonces dice, cuando tú te arrepientes. Ahora, pregunto, yo puedo producir mi arrepentimiento.
Bueno, eso lo tomaremos mañana en la justificación por la fe. Ajá. Pero hay dos cosas, hermano, para clarificar. El hombre no produce su arrepentimiento, pero el hombre decide si acepta ese arrepentimiento. ¿Sí? El que produce arrepentimiento es el Espíritu Santo en nosotros. Lo dice Juan, ¿verdad? Y Él convencerá de pecado. El Espíritu Santo convence de pecado. Ahora, Juan 16, ahora, yo tengo libre albedrío si decido que el Espíritu Santo me convenza o lo rechace. Rechazarlo es camino al pecado imperdonable. Ajá. Entonces, el hombre tiene un papel que jugar en esta gran obra de la salvación. Y no es el papel que le corresponde a la divinidad. Es el papel que le corresponde a la individualidad de cada ser inteligente, moralmente libre, que es la decisión, la voluntad, exactamente, el libre albedrío. Libre albedrío. Y de eso hablaremos un poquito más adelante, ¿verdad? Pero estamos poniendo las bases. Sí, hermano, pero así, el hombre no puede producir arrepentimiento, pero el hombre puede aceptar o rechazar el arrepentimiento. ¿Sí? Sin embargo, la nueva teología dice que el hombre no necesita hacer nada. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Si no necesita hacer nada, se va a quedar esperando y se cierra la gracia y se acabó el asunto. ¿Sí? Tremendo engaño todo lo que estamos viendo, hermanos. Bueno, hermanos, entonces dicen que todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿verdad? Y bueno, aquí dice, el resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en la palabra. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? La fe de Jesús. Para subsistir ante el juicio tiene el hombre que guardar la ley de Dios. Esta será la piedra de toque. Y dice acá abajo, la fe es esencial para guardar la ley de Dios. Sin fe es imposible agradarle, y todo lo que no es de fe es ¿qué? Es pecado. ¿Se da cuenta cómo una vez más nos lleva a la definición del Espíritu de profecía, a la ley de Dios? ¿Se da cuenta? Pero ellos, hermano, lo han desviado de la ley de Dios al pueblo y le han puesto bastantes variantes, más bien variantes de definiciones de pecado. ¿Cuál es el resultado? Unos son liberales, unos son evangélicos, adventistas liberales, adventistas evangélicos, adventistas centristas, y otros somos adventistas historicistas. Historicistas es que nos quedamos con la definición original. Cuando nació esta iglesia, con esa definición nos quedamos. La ley de Dios es perfecta, no puede tener variantes. Eso ya lo leímos. No puede tener variantes. Bueno, esto nos va a ayudar para entender la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué dicen ellos? Las variantes de pecado, ¿qué dicen? Pecado es ¿qué? Separación de Dios. Pecado es, ¿qué más dijeron? Nacer pecadores. Pecado es un estado. ¿Sí? Dice que no hay pecados, nada más hay un pecado, y cuando te separas de Dios, entonces se producen todos los demás pecados. Hermano, esa es una confusión. Si aquí hubiera un seminario de todas esas vientos de doctrina, la gente saldría más confundida que tan clara. Pero oigan, ¿qué tan clara y sencilla es la palabra de Dios? Pecado es transgresión de la ley. ¿Qué tan claro y sencillo? ¿Verdad que sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé, les agradecería si me compartieran un vasito de agua. Muy amables. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Todavía nos queda... Sí, hermanito. Buenos días. Buenos días. No sé si podría explicarnos un poco de cuando dice el conflicto de los siglos, profundizarlo más cuando dice la única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. Es un principio del plural. Si nos podría explicar eso un poco más, no sé. Gracias. Sí, hermano. Hay dos grandes principios que son amor a Dios y amor al prójimo. La hermana White dice que antes que el hombre fuera creado, nada más existían la ley de Dios en dos principios. ¿Sí? Y esos dos principios
existen en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron aplicados cuando el hombre cayó. Es la ley de Dios aplicada al hombre cuando el hombre cayó. Ahora, esos dos principios, amor a Dios y amor al prójimo, su principio es el amor. ¿Sí? Es el amor. Dios es ¿qué? Dios es amor. ¿Sí? Es la gran ley del amor. Ahora, principios en pugna, es decir, que en lugar de amar a Dios y amar al prójimo, ¿qué le van a hacer? No van a amar a Dios, ni van a amar a quién, al prójimo. En lugar de amar a Dios, se van a amar a ellos mismos o a otras cosas. En lugar de amar al prójimo, lo van a odiar. Eso es lo que está ahí. Son principios en pugna. ¿Sí? Este principio es ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Abel tuvo Caín, que es el que leímos ahí, dice, mató a su hermano. ¿Lo amó o lo mató? Lo amó. Lo mató. ¿Son principios en qué? En pugna. A ver, Caín, ¿verdad? A Caín se le dijo, bueno, a Caín y a Abel se le dijo, tienen que traer ofrendas para Dios. ¿Quién? Su principio fue hacer la voluntad de Dios y amar a Dios. Abel. ¿Y quién su principio falso fue ir en contra de la voluntad de Dios? Caín. ¿Principios en qué? En pugna. En otras palabras, Dios dice, lo que yo quiero, esto es mi voluntad, es el principio sano, el principio santo. Y el principio en pugna es, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. No sé si me expliqué. Pero son principios, es muy sencillo. Miren, una cosa, hermanos. Siempre que una verdad es bíblica, obviamente tiene que tener su fundamento en la Biblia y en el estudio de profecía. Pero su explicación o su entendimiento es sencillo. Es muy sencillo. Pero cuando viene una teología y viene una explicación que después de 3 horas usted no entiende, pues está muy raro el asunto ahí. Porque la palabra de Dios hace entender ¿a quién? Al sencillo. ¿Sí? Al sencillo. No sé si quedó claro, hermano. ¿Sí? Y quizá podemos en este momento explicar el Salmo 31, el Salmo 51. ¿Sí? Salmo 51. ¿51 qué? Sí, vamos a explicarlo. Me trajeron agua de Jamaica, creo. Gracias. Algunos le baja la presión el agua de Jamaica, otros se la sube, otros la mantienen. Bien. ¿Qué dice el Salmo 51? Salmo 51, el contexto es que David acababa de ¿qué? Ahí lo dice, ¿verdad? Cuando después entró Salmo de David, vino a Betseba, vino a él Natán el profeta, acababa de violar la ley de ¿quién? De Dios. ¿Qué hizo? ¿Verdad? Cometió el pecado con esa mujer, sabemos, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis, ¿qué es una rebelión? A ver, ¿ya lo leímos? ¿Qué es una rebelión? Sí, salgo contra la ley. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de, ¿qué es pecado? Porque había transgredido ¿qué? La ley. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué es una rebelión? Es una batalla en contra de la ley de Dios. Y mi pecado está siempre delante de ti. Siempre delante de mí. Es decir, mientras él no confiesa su pecado ¿qué? Le persigue. ¿Sí? Está siempre delante. Es lo que le pasó a Jacob, ¿verdad? Siempre a donde iba Jacob, en su mente estaba que había engañado a quién? A su padre, ¿verdad? Siempre.
Por eso dice, el pecado está siempre delante de mí. ¿Sí? Dice, verso 4, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Bueno, vamos a dejarles hasta ahí por el tiempo. Por lo menos el contexto lo entendemos. Ahora bien, ¿qué es pecado, hermanos? Lo hemos estudiado toda la mañana. ¿Qué es pecado? Entonces, ¿cómo se debe entender el verso 6? Ahora sí, ya lo estudiamos toda esta mañana. Estudiamos las diferentes variantes. Ahora, ¿cómo se debe entender el verso 6? Perdón, el verso 5, me equivoqué. ¿Cómo se debe entender? ¿Qué es pecado? ¿Qué dice? ¿En pecado me concibió quién? Si pecado es transgresión de la ley, ¿quién puede transgredir la ley? ¿Un niño puede transgredir la ley? Si nosotros aceptamos que un bebé que no tiene conocimiento puede transgredir la ley de Dios, entonces bauticémoslo. Entonces hagamos como los católicos. Vayamos y bauticémoslos. Entonces, si nosotros nos separamos del concepto que hemos estudiado toda la mañana, bye, adiós, advertimos del séptimo día, y esto es lo que ha pasado. Hermanos, pecado es transgresión de la ley. ¿Quién transgredió la ley? Te pregunto, hermano, cuando tu mamá te tenía en tu vientre, ¿también transgredió la ley ella? ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Todos transgredieron, ¿qué? Todos están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Eso es, por cuanto todos pecaron. Y apliquemos lo que estudiamos esta mañana. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora vamos al Salmo 139. Salmo 139. Vamos en el Salmo 139, en el verso 11. ¿Cómo? Ok, ya entendí. ¿Tiene datos, hermano? ¿Qué me pasa? Entonces, ¿qué dice el Salmo 139? En el verso 15. Verso 15 dice: bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son sus cuentas. ¿Sí? Así que, ¿quién es el que hizo a David cuando estaba en el vientre? Y escribió todo lo que iba siendo formado. ¿Dónde lo escribió? ¿Dónde lo escribió? Entonces Cristo, si nacemos pecadores es porque adentro somos pecadores, ¿verdad que sí?
como dice el catolicismo romano. Pero entonces Cristo tenía que escribir en su libro, ¿a quiénes? A los pecadores. Entonces, ¿Dios puede crear pecadores? Dice, tú me creaste. Hermano, Dios no puede crear transgresores de la ley. Dios no puede crear transgresores de la ley. Entonces, ¿a qué se referirá? En pecado me concibió mi madre, si Dios es el que lo creó. ¿Sí? Bueno, sí pueden cambiar. Yo fui enseñado y yo cambié. ¿O cómo? No enseñados, diseñados. Bueno, eso se llama la predestinación, eso se llama calvinismo. Y lo que pasó en el 57 fue que el calvinismo, la predestinación, el pecado original, la depravación total, la no santificación. Ahora, todo eso implica que no hay cambio. Todo eso implica eso, hermanos. Entonces vamos al Salmo 69. Salmo 69. En el Salmo 69, nosotros encontramos que David está muy triste. David está muy triste. Y en el Salmo 69 encontramos a David que dice, verso 3, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Luego en el Salmo, allí mismo dice 5, Dios, tú sabes mi locura, mis delitos no te son ocultos. No sean avergonzados por mí, causa a los que esperan a Jehová, el Señor de los ejércitos. Y luego dice, verso 7, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. ¿Qué dice el verso 8? ¿Qué dice? Extraño he sido ¿a quién? A mis hermanos. ¿Y qué más? Y ajeno. ¿A los hijos de quién? ¿Qué quiere decir eso? Extraño he sido a mis hermanos y he sido ajeno ¿a quién? ¿A los hijos de quién? De mi madre. Entonces la palabra extraño y ajeno en la escritura, ¿qué significa? ¿Cómo? Bueno, es una profecía igual. Es una profecía. Y ese mismo verso, el Salmo 69:8, usted lo encuentra que la hermana White lo cita en referencia a Jesús. ¿Qué le decían a Jesús? ¿Hijo de quién? ¿Tú eres hijo de quién? ¿De qué? De fornicación. Y si era hijo de fornicación, ¿quién era el que lo había tenido? ¿Una qué? ¿Y cómo se le llama una fornicaria? ¿Y cómo se le llama una adúltera? Pecadora. ¿O también? Prostituta. En la Biblia, cuando usted va a Proverbios, cuando usted va ahorita le voy a decir, voy a coger una versión que simplemente usted busca, dice que ha sido extraño, ¿verdad? Extraño, pero para nosotros extraño así como que no tiene mucho que ver. Sí, dice permítame tantito. Porque la extraña obra es desaparecer a la gente. Dice que Cristo vendrá a hacer su extraña obra, que es desaparecer a sus enemigos. Pero miren lo que dice Proverbios 2:16. Serán librados de la mujer que
extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. ¿Y por qué, hijo mío, Proverbios 5:20, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Quiénes son esa mujer extraña? Es una mujer que es una adúltera. ¿Sí? Entonces cuando David dice, he aquí en pecado me concibió mi madre, y luego dice, ajeno he sido a mis hermanos, y que más extraño he sido para ellos, que de entender que su mamá, ¿quién fue? Claro que sí. Pudo no haber sido la misma mamá de los otros hermanos. Por eso cuando David cuando llega el profeta Samuel y le dice a Isaí, ¿y estos son todos tus hijos? ¿Y qué dijo? Por ahí anda uno cuidando las ovejas. ¿Estaba con ellos? No. ¿Por qué lo tenían separado si sabían que debía venir y debía estar allí? Exactamente. Estaba aparte. Era apartado, y así fue Cristo, hermanos. Cristo vivió una vida de soledad en esta tierra. David es el prototipo de Cristo, tanto en su vida como en la vida. Exactamente, David es el prototipo de Cristo, tanto en la vida espiritual, como rey, es el prototipo de Cristo, tanto como ser humano, es el prototipo de Cristo. Amén. No exactamente igual que Cristo haya nacido de una prostituta, no. Así decían los fariseos, que era hijo de fornicación. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, hermano, Cristo vivió esa misma vida. De hecho, el Salmo 69 tiene que ver con una profecía acerca de Cristo. Y la hermana White lo dice en Hechos de los Apóstoles, el único verso en español que se aplica a Salmo 69:8 a Cristo. He sido extraño a los hijos de mi madre. Otro ejemplo más. Cuando estaba la guerra, estaba el gigante Goliat. ¿Dónde estaba David? Separado también. Por eso él dice, extraño he sido a los hijos de mi madre. ¿Extraño he sido qué dice? Extraño he sido a mis hermanos, ajeno. Y aquí están las mismas palabras, extraño y ajeno. Pero tanto de uno como de otro, ¿no? Tanto de uno como de otro, porque también la mente carnal a la mente espiritual lo que extraño. Sí, es que influyen las dos cosas. No. Cuando David dice, aquí en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Entonces lo comparamos con este verso y él dice, extraño he sido a los hijos de mi madre. Y un extraño, un ajeno, una extraña, una ajena, es una mujer que adultera, que vende su cuerpo, pues. Que no es la esposa original. En otras palabras, esto implica que David pudo haber nacido de alguien que no era la mamá de los otros hermanos. Por eso dice, ajeno a los hijos de mi madre. Ajá. No, es que dije que lo implica. Cuando la palabra extraño y ajeno, y usted busca que es un extraño y que es un ajeno en la Biblia, ¿quién es? Es una mujer que no es la esposa de él. Por eso el salmista ahí dice, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Ahora, recuerden una cosa, que nosotros estamos para guiarnos por la Escritura. A veces la Escritura no va a cuadrar nuestra mente, pero es la Escritura. Amén. Bueno, sí era hijo. Sino que no de la misma camada de la esposa. Ajá. Es como Jesús.
¿Jesús tuvo hermanos? Sí. ¿Y eran de la misma mamá? No. Eran de José, decía toda la gente. Que los hermanos de Jesús eran realmente hijos de otra madre. Yo pienso que José enviudó, porque pues, si no, no se los hubiera traído así, ¿no? Eran hijos de otra madre, ¿verdad? Llega, se junta con María y cuando se da cuenta que María va a dar a luz y ella se quiere ir, un ángel lo detiene y le dice, espera, que no es asunto tuyo, es asunto de Dios. Amén. Bueno, a lo que dice el deseo de la gente, yo nada más he entendido que los hermanos de Jesús eran los hijos de José. Eran mayores que él. Ahora, nosotros no creemos con esto la inmaculada vida de María, no. Dice que José conoció a María. Después de eso dice, José conoció a María, después del alumbramiento de Jesús. Ajá. Entonces, bueno, avanzamos por el tiempo porque me queda 1 hora para el otro tema. Entonces, queda claro que cuando estaba David en el vientre, él no cometió pecado porque el que forma a los niños es Dios. Y Dios no forma pecadores. Dios no forma transgresores. Dios forma seres morales libres y los seres morales libres deciden pecar o no pecar. ¿Correcto, hermanos? Sí. Cuando nosotros fuimos creados y cuando nacemos, cuando Adán y Eva fue creado y cuando nacemos nosotros, nacemos seres morales libres. ¿Sí? Adán fue creado santo y decidió pecar. Ahora, hay una diferencia con nosotros y es la que vamos a ver ahorita. ¿Está bien? ¿Hay pregunta, hermana? Sí. Ajá. Ajá, la mujer ajena es la que no es la esposa oficial. ¿Sí? Lo que nosotros diríamos ahora, ¿por qué, hijo mío, andas con una querida que no es tu esposa? No sé cómo le digan acá. ¿Querida también le dicen? Ah, ¿por qué andas, hijo mío, con la amante y andas tras los, como dice ella, ciego con la mujer amante y abrazarás el seno del amante? En aquel tiempo era la mujer ajena o la mujer extraña. Y David dijo, ajeno he sido. Es decir, fruto de una mujer ajena. Extraño he sido, fruto de una mujer extraña. Por eso dice, en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. Ahora, el hermano, y no me da tiempo ahorita, pero quizá lo puede explicar, hermano, lo que usted me decía. Porque es algo muy interesante que el hermano investigó, escuchen. Bien, hermanos, realmente en el Salmo 51.5 no es la palabra para pecado en el hebreo. Es algo como un estado. Por ejemplo, es práctico. Mira, yo le voy a hacer una pregunta. El hermano está en Perú, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Está en Perú? ¿Es peruano? No. En pecado estaba David. ¿Y era pecador? No. Estaba en un lugar de pecado. Es lo mismo, esa palabra se usa en el término hebreo para decir en ese término, pero cuando tú lo compruebas con las demás palabras en hebreo sobre pecado, no es la misma. Hay que agregarle para que termine la conjugación de la palabra pecado. Entonces, el ejemplo más práctico es eso. El hermano es mexicano, pero está en Perú. Pero no es peruano, pero está en Perú. Ese es el término que está usando en el hebreo ahí. Gracias. Sí, gracias, hermano. Gracias. A ver, hermano, explica otra vez. O sea, por ejemplo, usted va a un lugar donde hay, ¿cómo se puede decir? Donde hay maldad, pero usted no participa de esa maldad. ¿Sí? Algo así le entendí.
Claro, ahí, pero cuando tú agarras teología, hermano, tienes que irte a la raíz de la palabra. Entonces, en la palabra, ellos agarran Salmo 51 para defender el pecado original. Pero cuando tú te vas a la raíz de esa palabra, no es la palabra para pecador, sino es para pecado. Por eso le decía, para que nuestra hermana entienda. Hermana, mira, usted es de Huancayo, ¿verdad? Ya, ¿ahorita dónde está? ¿Y usted es limeña por estar en Lima? ¿Y David por estar en pecado era pecador? Exactamente, esa es la palabra. Es muy delicado, el término es muy cercano, pero no es el término, para que me entiendan, de pecador, sino de pecado. Ahí está diciendo, en pecado estoy, pero no es que sé, por estar en este estado, no estoy siendo pecador. Sí, pero tampoco la traducción es muy cercana, pero no está diciendo que David es pecador, sino que está en un lugar de pecado, en un cuerpo que está siendo formado, en un cuerpo pecador, donde él está siendo formado. Por eso le decía, usted es de Huancayo, pero está en Lima. Pero por estar en Lima, no es limeño, sino es de Huancayo. O sea, David está en un cuerpo de su mamá, y en ese cuerpo de su mamá en su mente ya transgredió la ley. ¿Sí? Y en su cuerpo lo pudo haber hecho también. ¿Sí? Pero por David estar en ese cuerpo cuya mente transgredió la ley y prestó los miembros de su cuerpo al pecado, como dice Romanos 6, porque David esté ahí metido en esa situación, no significa que a David se le traspase el pecado a su mamá. ¿Sí? Porque ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Y cuando un niño transgrede la ley? Cuando está consciente, cuando hace diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces tenemos que quitarnos de nuestra mente, con la ayuda de Dios, el concepto católico que el pecado se traspasa al Hijo. Lo que mencionó nuestro hermano Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. ¿Sí? Esa siempre fue nuestra posición como adventistas. Sin embargo, esas nuevas posiciones de Bullón y de todos los teólogos dijeron, sí, naces en un estado de pecado. Sí, nacemos pecadores. Hermano, ahí es donde... Sí. Bueno, hermano. Se puede decir también que el maldad ha sido forjado y el pecado. No dice con pecado, ¿no? No, dice el pecado. Es decir, exactamente, es decir, en transgresión de la ley. Mi madre transgredió la ley cuando yo estaba adentro. Ajá, pero ella no me pasó su transgresión a mí. Ajá, sí, pero el pecado quiere decir, podría implicar que la mamá había transgredido la ley y estaba en pecado por transgredir la ley. ¿Sí? Pero esa transgresión de la ley no se le pasó a David y David no nació con pecado. Sí, es una buena explicación también. Bueno, hermanos. Sí, hermano. No, ahorita vamos a estudiar eso. Ahorita nada más acabamos de estudiar qué es pecado.